Ricardo Capdevila Antártida, ZAGIERIURRUTY Publications. De la Asociación Civil Museo Marítimo de Ushuaia. El 2000 fue un año de mucha actividad. En la parte edilicia se ha terminado la planta baja del pabellón 2 pasándose la biblioteca a este sector para que el público tenga libre acceso. Se ha acondicionado el pabellón 3 para uso como depósitos y varios talleres. Se completó el cerramiento con vidrios de todo el edificio y se cambió el techo del pabellón 2. Para eliminar las barreras arquitectónicas se compró un ascensor para discapacitados para acceder a la planta alta del edificio con la colaboración de Telefe, y se montó un baño especialmente adaptado. De esta forma todo el museo, en su despliegue actual, puede ser recorrido sin obstáculos. La actividad en la Galería de Arte fue muy importante con gran variedad de talleres y diversas muestras de artistas locales y del resto del país. Entre las novedades fue el estreno de un laboratorio de fotografía a pedido de los asistentes a los talleres. También está planificada una importante extensión del ámbito físico de la misma para dar respuesta a los pedidos que tenemos que, tanto Nicolás Martín como Gabriela Polvorinos, hacen lo imposible para responder favorablemente brindando su tiempo voluntariamente en un verdadero amor al arte. El complejo de videoteca, hemeroteca y biblioteca Roberto J. Pairó, que funciona en la biblioteca del Museo Marítimo con el apoyo de la Municipalidad de Ushuaia, tuvo un año de muchas incorporaciones de libros sobre la Patagonia. Conjuntamente con la municipalidad se realizó un certamen de historia dirigido al EGB 1 y 2 celebrando el 50 aniversario de la base naval Ushuaia, del cual participaron 1.356 niños. Los premios fueron bicicletas y paseos para todo el grado por el canal Beagle realizado en buques de la Armada Argentina. Las salas antárticas siguieron creciendo en número y además de las inauguradas por Adriane de Gerlache, en enero pasado, sobre la expedición del Bélgica, se sumaron las del Austral y las Islas Orcadas, la de la corbeta Uruguay, las bases de Argentina en la Antártida, la del Endurance del expedicionario inglés Shackleton, y gracias al apoyo de la Dirección Nacional del Antártico por intermedio del Dr. Ricardo Capdevila y su actual director el Dr. Molinari, se está preparando una sala dedicada a los pingüinos. Japón se sumó a esta iniciativa y Koichi Fujiwara donó una colección de fotos de todas las especies de pingüinos conocidas hasta el momento. En cuanto las expediciones continuaron las mismas a la isla de los Estados, extrayéndose muestras de maderas que pertenecieron al palo mayor y cubierta del bergantín Goleto Espora, de Don Luis Piedrabuena. Los hallazgos fueron realizados en la expedición a la isla realizada por el Dr. Adrián Schiavini, de la cual participó, en carácter de botánico, Fernando Viganzoli, el cual está preparando un herbario de la isla para el museo. En febrero arribamos a bordo del Ara Sobral a recoger las muestras de los restos que el mar se encargó de destapar. Las muestras fueron analizadas por Marilyn Castro, del CONICET. En ese viaje se instaló un pequeño monumento en Bahía Franklin, donado por el Instituto Piedra Buena de Mar del Plata, que recuerda al osado navegante y primer defensor de nuestra soberanía en los mares y tierras australes. En marzo se realizó un viaje de relevamiento por la costa de Santa Cruz, entre Monteleón, al sur de Puerto Santa Cruz, hasta San Julián, siendo nuestra base la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena. Esta expedición, Santiago 2000, tenía como objetivo investigar los restos hallados por los lugareños que presumiblemente podían tratarse del naufragio la nao Santiago de Hernando de Magallanes en 1520. Análisis de madera con el método de carbono 14 dio en 2 muestras la posibilidad de que sea de esa época. Se inició un trabajo más profesional con un equipo conformado por el Museo Naval de la Nación, con el aporte de la arqueóloga Verónica Aldazábal, por el Science Museum of Long Island los directores Robert Hemm y Marcelo Méndez, con gran apoyo instrumental, por el Museo Marítimo, Cecilia Illa, Horacio García y Carlos Pedro Baero. Y un gran apoyo de la gente local como Eduardo Jorge Segovia, Edgar Argentino Peralta, su hijo Juan Pablo, Horacio Aval, acrobacias con vehículos, Roberto Semino y el apoyo de la municipalidad por medio del señor intendente José Ramón Bodlovic. Si bien el tiempo nos fue muy adverso con fuerte viento y lluvia, se aprovechó a trabajar en Isla Pavón y en lo que fue la casa de Gregorio Ibáñez, donde se tomaron medidas de las construcciones y se recogieron muestras. En San Julián pasamos momentos realmente agradables con Carlos Cendrón y su hijo, Pinocho.
Se tomaron muestras del buque encontrado por ellos y se relevó el lugar. Se piensa que es de fines del 700 y se trata del galeón perdido cuando se fundó la colonia de Florida Blanca. En este momento se están analizando los materiales para estudiar su procedencia y datación. Estos análisis se están llevando a cabo en Estados Unidos y en Buenos Aires. Entre otras actividades estamos a pleno con la tarea de difundir los temas de la región y es así como las publicaciones del museo se van complementando como con la publicación del presente trabajo del Dr. Ricardo Capdevila sobre la historia antártica. También se ha publicado una carta histórica con los naufragios del Cabo de Hornos, Península Mitre, Canal Beagle e Isla de los Estados y los asentamientos humanos. De la misma forma se realizó una carta histórica de Isla de los Estados con todos los trabajos de relevamiento realizados por el Museo Marítimo y el apoyo del Servicio de Hidrografía Naval y la Base Naval Ushuaia. En este punto también queremos agradecer al intendente de la ciudad de Ushuaia, Ing. Jorge Garramuño. Queremos compartir con toda la gente que nos apoya el premio otorgado por el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina, por la difusión de los intereses marítimos. Sabemos que en este caso somos la cara visible de muchísima gente que durante años trabajó aportando cada uno todo lo que tenía y podía brindar. A todos muchas gracias y a continuar. Ricardo Capdevila. Antártida más allá del fin del mundo. Ricardo Capdevila. Antártida más allá del fin del mundo. Todos los derechos reservados. Este libro no puede reproducirse, total o parcialmente, por ningún método gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo los sistemas de fotocopia, registro magnetofónico o de alimentación de datos sin expreso consentimiento por escrito de los editores, excepto por un periodista, quien puede tomar cortos pasajes para ser usados en un comentario sobre esta obra por ser publicado en una revista o periódico. Impreso en la Argentina. Al emprender cualquier actividad mencionada en este libro, el lector debe asesorarse en entidades reconocidas acerca de los riesgos y obligaciones inherentes a su práctica. Los editores no asumen responsabilidad alguna por posibles perjuicios ocurridos por accidente, negligencia o cualquier otra razón. Aunque el autor y los editores han investigado exhaustivamente las fuentes para asegurar exactitud en los textos e ilustraciones contenidos en este libro, no asumen responsabilidad alguna por errores, omisiones o cualquier inconsistencia incluida. Cualquier agravio a personas, empresas o instituciones es completamente involuntario y no compromete a los editores, quienes se limitan a la publicación de esta obra sin responsabilizarse ni solidarizarse con las aseveraciones vertidas en el texto por el autor y sus entrevistados. Fotografías, en su mayor parte pertenecen a colecciones públicas y privadas. ZAGIERIURRUTY Publications. Las Lajas 1367 Ushuaia FPO. Box 94 sucursal 19C1419ZAA Buenos Aires Argentina, 54A11, 4572, 1050 fax, 54A11, 4572, 5766 aguer@ciudad.com.ar. Web www.patagoniasop.net. Pedido. Advertencia y salvedad. Reconocimientos. La Antártida antes del hombre hace mucho, mucho tiempo. ¿Cómo es la Antártida? Algo de geografía. Los precursores, el Antiárctos. La marcha hacia el sur. La Tierra redonda. El tiempo de la leyenda, los polinesios. Los canoeros del Canal Beagle. El tiempo de las aproximaciones. Llegan los descubridores. ¿Cómo evitar los ataques de piratas y corsarios? ¿Por qué tardó el hombre en llegar a las costas antárticas? Llegan los foqueros. Un naufragio sin sobrevivientes. La historia más conocida. Tierra sin ley. Luchas y naufragios. Uno de los dramas. El Jenny no regresa al puerto de Londres. Los principios de la actividad científica. Primera provincia antártica. Hacia finales del siglo VI, el Bélgica es aprisionado por los hielos. El nuevo siglo, misterios y descubrimientos, las primeras invernadas. Bruce, aquel médico escocés. Estación Orcadas, el primer comisario de policía y un cementerio singular. 9, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 51,
545556. 8. Antarctique Charcot, un médico francés entre la ciencia y la aventura. 6225 Nordenskjöld, un joven sueco en la conquista polar. 64. Allí en el mar de Ross se inicia la carrera por la conquista del Polo Sur. 72. El hombre llega al Polo Sur. 73. Ernest Shackleton, modelo de héroe polar. 77. Mientras tanto. 79. El más antiguo proyecto de vuelo transpolar. 81. Le gustaría hacer turismo en la Antártida. En 1933. 82. La década del 40. Crece el interés por las tierras frías. 83. Pujato, el visionario. 84. Quien vivió 20 años en la Antártida. 88. Un episodio de supervivencia. ¿Puede un hombre vivir 60 horas en una temperatura de 20 grados Celsius bajo cero? 90. El Año Geofísico Internacional y el Tratado Antártico, de cómo los países grandes cambian la historia. 92. Los argentinos llegan al Polo Sur. 94. Perros polares y Pimpollo. 98. Perros polares 2, en navegación. 104. Perros polares 3, cuando triunfa la vida. 106. Un tema crucial, la protección del medio ambiente y el Protocolo de Madrid. 108. Los temas antárticos que ocupan y preocupan al hombre. 116. Anexo primero, el Tratado Antártico. 117. Bibliografía. 127. Al comenzar la lectura de este trabajo, le pido al lector que haga abstracción del mundo cotidiano que lo rodea, que recurra a esa parte escondida del espíritu que le permite ingresar, como en la niñez, en un universo mágico. Así podrá entrar en la historia de un mundo distinto, así podrá convertirse como lo ha sido el hombre desde el principio de los tiempos en protagonista mismo de las crónicas que comienza a transitar. La lealtad con el lector obliga a advertirle sobre una característica de este trabajo y a hacer una salvedad. Advertencia. Cada episodio significativo de la Crónica Antártica ha sido registrado por el autor con especial detalle, a veces no exento de algún matiz político conforme su interpretación personal de los hechos y, quizás, con algún fallo en la memoria, por ello hay una historia antártica generalmente aceptada enfrentada en parte con esta versión. A este autor le comprenden las generales de la ley. Y ello porque hay una parte de esa historia que no ha tenido especial relieve, o ha sido parcialmente considerada, es la que corresponde a la parte antártica que se proyecta al sur de América, la que podríamos llamar historia de la Antártida latinoamericana. Sin dejar de lado los más importantes avances del hombre en todo el continente, en este trabajo ponemos especial énfasis en algunos hechos importantes y en la historia menuda, crónicas verdaderas, de esta parte menos conocida de lo ocurrido allá, muy al sur. Salvedad. Las opiniones del autor son personales y de su exclusiva responsabilidad, no comprometiendo con ellas a instituciones a las que se encuentra vinculado. A los protagonistas de estas crónicas que eslabonaron una cadena de acontecimientos y hechos, algunos en marco heroico, que pretendemos sean conocidos y reconocidos, especialmente Gustavo Giró y Óscar Ramón Alfonso, que a más de protagonistas principales de nuestra historia polar, fueron generosos en los testimonios brindados al autor. A mi maestro, el presbítero Juan Esteban Belsa, que me llevó de la mano por los laberintos de la investigación histórica y quien fue el autor de la más documentada historia de la Tierra del Fuego. A las autoridades y el personal del Museo Marítimo y Expresidio de Ushuaia, por su obra de difusión de nuestra historia austral. Aún era muy temprano en la mañana del mundo. Geno Díaz, Cenizas y Fatigas, EMSE, Barcelona. Juan Rodrigo le entregó al abuelo una hoja de papel que lucía en una parte el dibujo de un gigantesco animal antediluviano y en otra, una figura muy pequeña. Las figuras, realizadas de un solo trazo, llamaban la atención por lo precisas. ¿Y esto?, preguntó el abuelo señalando la pequeña figura. Es un hombre como vos. Lo dibujé al lado del tiranosaurio para que veas la diferencia de tamaño. El mundo del Jurásico poblaba la imaginación del pequeño de 6 años. El abuelo, un sesentón, había transitado durante mucho tiempo el mundo antártico, y al pequeño le agradaba sorprender al abuelo con hechos y preguntas sobre aquel mundo desconocido, y sobre mundos distintos al que le tocaba vivir. ¿Viste alguna vez un dinosaurio en la Antártida? No, Juan, los grandes reptiles desaparecieron de la Tierra hace muchos millones de años. Sin embargo, hubo en la Antártida dinosaurios en aquel tiempo lejano.
¿Cómo hacían para vivir en el frío y en el hielo? Bueno, en realidad, cuando los dinosaurios vivían en lo que hoy es la Antártida no estaba tan en el sur. Formaba parte de otro continente, y estaba más al norte, donde el clima era cálido y también había vegetación. Por eso podían vivir los grandes reptiles. Pero desde mucho tiempo antes, siempre hablamos de millones de años, los continentes donde hoy están los países, formaban un solo continente, que luego se dividió en varias partes, y éstas se desplazaron de su sitio, a una velocidad muy lenta, hasta situarse en los lugares en que hoy se encuentran. Es más, aún continúan moviéndose, pero lo hacen tan despacio que es imposible advertirlo, solo se puede saber de este movimiento por mediciones con aparatos de muy alta precisión. En aquel tiempo, de mejor clima, la Antártida se parecía a la provincia de Entre Ríos, donde viven tus primas, tenía bosques, pasto, ríos y una temperatura tibia. Pero todo ello cambió. Los grandes animales se extinguieron, el clima se fue enfriando a medida que esa tierra se acercó al polo donde hoy está. Ahora en la Antártida se encuentran fósiles, es decir, huesos petrificados, plantas petrificadas, que prueban la existencia de aquellos gigantescos animales, y de bosques, y de todo un medio geográfico que permitió aquel tipo de vida. Pero los dinosaurios ya no están. Solo hay hielo, montañas, y los ríos, son ríos de hielo, que llamamos glaciares. Hay muy pocos animales, que vos ya conocés, focas, pingüinos, algunos pájaros y los huesos petrificados de los dinosaurios que allí vivieron en otro tiempo. Juan Rodrigo se quedó pensando, tomó otra hoja de papel y siguió dibujando. Hace muchos millones de años, en un universo siempre cambiante, cuyo fin es tan lejano que resulta difícil de imaginar, pensemos que la estrella más cercana a la Tierra, después del Sol, la Alfa Centauro está a más de 4 años luz y que cada año luz la cantidad de kilómetros que recorre en un año un haz de luz tiene cerca de 10 billones de kilómetros, se fueron sucediendo los fenómenos que dieron origen al planeta que habitamos. Y en un universo cuya extensión no alcanza a medirse, aparece la Tierra, un insignificante planeta, si lo comparamos con las inmensidades que contamos antes. Y en la Tierra, un cúmulo de fenómenos sucesivos permiten la aparición del hombre, producto final de un proceso que posiblemente tuvo su inicio millones de años antes, cuando en el mar se formó la primera célula que originó la cadena de la evolución. Y con él la inteligencia. No sabemos si en otros sitios del universo existe lo que conocemos como vida inteligente, pero sabemos que la inteligencia fue la llave para que el hombre accediera al conocimiento del mundo que lo rodeaba. Desde la inteligencia el hombre, ya disperso en distintas partes del planeta, fue solucionando los problemas más elementales de supervivencia, la alimentación primero, luego la vivienda, por fin agrupándose en comunidades que reunieron los esfuerzos y permitieron que esa inteligencia, superada la etapa de la satisfacción de sus necesidades elementales, comenzara a transitar los caminos del arte, haciendo las cosas de que se servía un poco más bellas. Y así como desarrolló la cosa práctica, su inteligencia comenzó a crear pensamientos abstractos, y con ellos el desarrollo científico. Hoy en el tiempo de los vuelos espaciales, Internet y el CD-ROM, aquellas formas primitivas del desarrollo científico nos parecen casi infantiles. Sin embargo, para hablar del continente antártico, el último continente al que llegó el hombre, debemos retroceder en el tiempo hasta el tiempo de aquellos primeros pensadores. ¿Cómo es la Antártida? Algo de geografía. Cuando el astronauta Neil Armstrong puso su pie en la Luna, se encontró con un mundo distinto al que le habían diseñado sesudos científicos de la NASA, y todo el cúmulo de estudios previos que el hombre hubo de realizar para llegar a su satélite. También la Antártida es un mundo distinto, extraño, diferente al de estas tierras templadas en las que vivimos. Para comenzar, no existe en la Antártida población autóctona. Los hombres que a ella llegaron, lo hicieron por azar, como los marinos que fueron arrastrados por temporales hacia el sur, por interés comercial, como los foqueros que la invadieron en la tercera década del siglo XIX, o por razones científicas, como ocurre en la época actual. La vida vegetal se reduce a una escasa población de musgos y líquenes que se desarrollan en los pocos sitios descubiertos de hielo. La población animal es migratoria. Aves voladoras como los cormoranes, las escuas, las gaviotas y los gaviotines. Aves, como el pingüino, que no vuela,
pero anida en tierra y se provee de alimento en el mar, mamíferos anfibios como la foca, el lobo, los elefantes marinos, y un mar rico en especies, peces, ballenas, distintos invertebrados y un pequeño camarón, el krill, Eufasia superba, que se ha multiplicado en forma geométrica con motivo de la virtual extinción de especies de ballenas, a la que servían de alimento. El continente antártico es distinto a todos los otros continentes. Tiene una superficie aproximada de 14 millones de kilómetros cuadrados, pero la diferencia con los otros está dada por la enorme capa de hielo que lo cubre. Esta capa de hielo supera en muchas partes los 2000 metros de espesor. Son escasos los lugares donde afloran rocas. Ello ocurre en las costas, o espaciadamente en el interior, emergiendo entre los hielos. Estos manchones de roca en el hielo se denominan nunatak. Esta gigantesca torta de hielo se encuentra lejos de los otros continentes. El más próximo es el americano, que está a solo 1000 kilómetros, de África está a 3600, de Nueva Zelanda y Tasmania a 2200 kilómetros. Al continente lo rodea un extenso océano, el Océano Antártico, que se junta con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. El límite que los separa no es imaginario, los oceanógrafos la han denominado línea de convergen. Cia Antártica y es la que determina el encuentro de las aguas cálidas del norte con las frías aguas polares, estas últimas con menos salinidad. Los accidentes geográficos más importantes son la península antártica, que se encuentra al sur de la Tierra del Fuego, y dos amplias escotaduras, los llamados mares de Ross y de Weddell. Estos mares se congelan durante el invierno, como casi todo el mar circumpolar u océano Antártico. En ese mar, cuando no lo inmoviliza la congelación, circulan inmensas masas de hielo, los témpanos, a veces de varios kilómetros de extensión y de decenas de metros de altura, desprendimiento de los grandes glaciares que bajan del continente. Una cadena montañosa atraviesa la Antártida desde el mar de Weddell al de Ross, es la cadena transantártica, con picos de más de 3000 metros, que a veces apenas sobrepasan la calota de hielo. Otra cadena importante es la de los Antartandes, que atraviesa toda la península antártica y penetra hacia el sur con las montañas de Ellsworth. En esta cadena se encuentra el monte más alto de todo el continente, el monte Vinson de 5410 metros. Estas montañas, como su nombre lo indica, son una suerte de continuación de los Andes patagónicos que se hunden en el Atlántico Sur, reaparecen en las islas de San Pedro, Georgias del Sur, Islas Orcadas del Sur, Islas Sandwich del Sur, Islas Shetland del Sur y Península Antártica. En este continente no existen ríos como los que conocemos comúnmente. Solo ríos de hielo, y cuando la temperatura sube por sobre cero algunos días, suelen precipitarse torrentes de agua formando canales en la corteza glaciar. Lagos y lagunas también son formaciones excepcionales, producto del deshielo o de fenómenos de microclima en algunas zonas glaciares. Existen también lagos gigantescos y misteriosos, detectados por el hombre bajo la capa de hielo de 2000 metros, cuyo origen se está investigando. Para acercarnos a la realidad geográfica antártica, debemos entonces pensar en un gigantesco páramo de hielo, con escasas rocas a la vista, con una bionaturaleza también escasa y, sobre todo, una soledad difícil de imaginar. Los precursores, el Antiárctos. La existencia de un continente muy austral fue imaginada por el hombre, muchos siglos antes de comprobar su real existencia. Aristóteles, el filósofo griego, y sus discípulos, hace más de 2 milenios formularon la teoría de la esfericidad de la Tierra, fundados en la forma circular de las sombras que se proyectaban en la Luna, especialmente durante los eclipses, y la experiencia práctica de los peregrinos que, transitando de norte a sur, perdían de vista algunos astros y constelaciones, mientras que otros nuevos aparecían en la bóveda celeste, simultáneamente. Por ello propusieron una teoría que, reducida a términos simples, decía: en un planeta esférico, para contrapesar las masas continentales del hemisferio norte, debe existir un continente de similares dimensiones en el hemisferio sur. Y así denominaron al ignoto continente con el nombre de Antiárctos, por oposición al Ártico, denominación esta que provenía de la estrella polar de la constelación de la Osa, Arctos en griego.
Cuenta el historiador griego del siglo IV a.C., Heródoto, el padre de la historia, así llamado por ser el primer cronista de los tiempos antiguos que recopiló hechos reales de su tiempo, que un faraón egipcio llamado Necao había roto el misterio del mundo entonces conocido que se circunscribía a los pueblos que rodeaban el mar Mediterráneo. El monarca egipcio armó una flota de navíos tripulados por fenicios, que a más de buenos comerciantes de la costa occidental del Asia, eran excelentes marinos, y los comisionó para que navegaran por el Mar Rojo hacia el sur, bordeando la costa oriental del África y llegaran lo más al sur que les fuera posible. En aquel tiempo era generalizada la creencia de que no se podía ir mucho más al sur de la zona de Asuán, porque el calor era excesivo e imposible la vida humana en esas temperaturas. Transcurrió un año, y otro más. Al tercer año, la flota fenicia regresó a Egipto, pero ante la sorpresa y admiración de todos, no regresó por el Mar Rojo del que habían partido, sino que lo hizo por el Mediterráneo. Los fenicios no solo habían pasado la zona donde se suponía que el calor no permitía la vida humana, el Ecuador, sino que por primera vez en la historia del hombre, circunnavegaron el continente africano, y regresado por las columnas de Hércules, como se llamaba en viejos tiempos al estrecho que hoy conocemos como de Gibraltar. Fueron protagonistas, entonces, del descubrimiento del Cabo de la Esperanza, 2000 años antes que lo avistara supuestamente por primera vez el portugués Vasco de Gama. El hombre había iniciado su marcha hacia el sur. Habían de transcurrir más de 2000 años, para que alcanzara de nuevo las latitudes del sur que descubrieron los fenicios de Necao. La Tierra redonda. La teoría sobre la esfericidad de la Tierra fue manejada por pensadores que, siguiendo esquemas de pensamiento correspondientes a determinadas religiones, trataron de darle una forma adecuada a los contenidos teóricos confesionales, pero ajenos a la ciencia, e incluso a las experiencias ya realizadas por el hombre. Hoy sabemos que nuestro planeta es una esfera, levemente achatada en los polos y con deformaciones producto de distintos factores como lo han probado acabadamente los modernos estudios geofísicos. Mapa de la Antártida de Jan Hansen, 1646 a 62. El tiempo de la leyenda. Los polinesios. Fueron los polinesios los primeros hombres que llegaron a la Antártida y de allí a la Tierra del Fuego. Y si así fue, ¿qué medios emplearon? Lo hicieron realmente navegando por las islas antárticas. Los pueblos de los llamados mares del sur, que vivían en los infinitos archipiélagos que conocemos como de la Melanesia, Micronesia y Polinesia, eran navegantes natos y expertos, condicionados por el medio geográfico y la necesidad de trasladarse de isla en isla para atender a su subsistencia con la pesca y la recolección de frutos. Eran excelentes constructores navales. Sus piraguas estaban dotadas de un balancín lateral al estilo de los flotadores que usan nuestras canoas, que les daba mucha estabilidad cuando el mar estaba bravo. A veces las dotaban de una vela latina para aprovechar los vientos. Las cercanías de las islas no significa que unas se encuentren a la vista de las otras, por lo que, para satisfacer sus necesidades, debieron desarrollar toda una técnica de navegación, que comprendía desde una cartografía armada sobre varas de mimbre que con sus arcos señalaban la dirección de vientos y corrientes, y en la que la situación de las islas se señalaba con valvas de moluscos. Ese saber incluía conocimientos de astronomía. El conocimiento del movimiento de los astros para guiarse en la navegación nocturna no les era ajeno. Sin embargo, y pese a ese gran desarrollo intelectual, no conocían la escritura. Por ello, la historia de las tribus y sus leyendas se trasladaban por comunicación oral, de generación en generación. Y así sabemos hoy, 2600 años después de ocurridos los hechos, que un navegante maorí de una isla próxima a Nueva Zelanda, llamado Uiterrangiroa, embarcado en una canoa denominada Teibiwatea navegó hacia el sur desde la isla en que vivía. La travesía duró varias lunas. Medían el tiempo por medio de la luna en su cielo de nueva, creciente, plena y menguante hasta una zona en que el frío se hacía muy intenso, y el agua de mar comenzaba a espesarse, tomando la forma y el color blanco de una fécula que era su alimento, y que él describió como un mar de arrurús. Impedido de avanzar, decidió el retorno a su tierra, donde contó a su gente la extraña experiencia vivida. La coincidencia de este relato, llegado a nuestros días desde aquel lejano tiempo por tradición oral, es decir, transmitido de padres a hijos, y teniendo en cuenta el realismo del informe, se transformó en la primera noticia de la aproximación del hombre a los mares antárticos.
El mar de Arrurus no había de ser otro que los primeros hielos en el tiempo en que el mar comienza a congelarse, formación que hoy se denomina de panqueques, por la acumulación de gránulos de hielo que se unen lentamente y toman formas circulares, hasta que en una segunda etapa se unen y conforman el pack ice, o mar congelado. Otra leyenda contemporánea de la anterior, vinculada a las islas australes de América, fue rescatada hace pocos años por un historiador salesiano, el padre Juan Esteban Belsa, en un estudio sobre el origen de las poblaciones que habitaron la Tierra del Fuego. Existió en aquellos lugares una tribu de remota antigüedad, los yamanas, que llegaron a la zona 50 siglos antes que los indios zonas que vivieron en la parte norte de la isla y con costumbres muy diferentes a estos que eran cazadores nómades de tierra adentro. Canoa yamana de Corteza fotografiado por la expedición de la Romanche of Archipiélago Fueguino de 1882. Los yamanas fueron indios canoeros, hábiles en las artes del mar, navegantes de los canales fueguinos. Su vida transcurría a bordo de canoas de madera, en las que desarrollaban su vida familiar, portaban el fuego, y se arrimaban a la costa para marisquear, es decir, alimentarse en los bancos de mejillones y cholgas que viven en colonias sobre las rocas de la costa. Vestían con escasas ropas, generalmente con el torso desnudo, y se zambulían en las frías aguas del mar para procurarse alimentos. Tan remota era la antigüedad de estos hombres, que los últimos sobrevivientes a la invasión o población de los blancos, referían con nostalgia de continentes erráticos, que sus antepasados procedían del sur, de tierras de nieves y hielos. Y al sur de la Tierra del Fuego, las tierras de nieves y hielos, no son otras que las tierras antárticas. Coincidiendo con esta antigua leyenda, un académico ruso, Lebedev, en su obra sobre la Antártida, afirma que pese a que no se han encontrado muestras o testimonios en el continente antártico del pasaje del hombre en tiempos remotos, es muy probable que los primeros pobladores del sur de la Tierra del Fuego hayan sido hombres de la Polinesia, porque son significativas las coincidencias lingüísticas y antropológicas entre los pobladores de los mares del sur y aquellos canoeros fueguinos. Hace pocos años, expedicionarios chilenos han encontrado en las islas Shetland del Sur, un cráneo clasificado como de indígena, y una punta de flecha. Deben tomarse con mucha precaución estas noticias, que en alguna medida pueden alentar la esperanza de que se trate de los primeros testimonios de la presencia del hombre a la que hacen referencia las leyendas transcriptas. Estos elementos pueden haber pertenecido a algún tripulante foquero de origen indígena, embarcado en el siglo XIX en alguna de las islas de los archipiélagos fueguinos. Las leyendas relatadas nos traen entonces la noticia de tiempos muy remotos, cuando el hombre en su andar nómade por los mares, pudo haber llegado en forma accidental al continente austral. Habrían de transcurrir más de 2500 años para que el hombre pusiera su pie en las tierras polares del sur. Luego del descubrimiento de América en 1492, y de acuerdo con la repartición de las nuevas tierras descubiertas realizada por las bulas papales, en aquel tiempo el Papa tenía poder no solo sobre las cosas del espíritu, sino también sobre los bienes materiales, y el Tratado de Tordesillas suscripto por España y Portugal, los dos grandes imperios marítimos de aquel tiempo en 1494, le correspondieron a España todas las tierras que se descubrieran al oeste de una línea imaginaria, que iba de polo a polo, es decir, un meridiano que se estimaba situado 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esta línea, que nunca fue exactamente definida, pasaba aproximadamente a la altura de lo que hoy es el estado brasileño de Río Grande do Sul. El mundo quedaba así dividido y adjudicado a los dos grandes de la época. Por ello los portugueses buscaron nuevas rutas hacia el oriente que les proveía de ricas especias, navegando por el sur del África, ya que la ruta normal por el cercano oriente quedó interrumpida para los europeos por la caída de Constantinopla en poder de los turcos, contemporánea al descubrimiento de América. Y los españoles, advertidos de que las tierras denunciadas por Colón no eran el Catay y el Zipango, China y Japón, buscaron un paso por el sur de América, que les permitiera llegar a Oriente. Américo Vespucio, el hombre cuyo apellido dio nombre a nuestro continente desde que fuera aplicado en una carta realizada por el germano Martin Waldseemüller para su cosmografía, 1507, fue piloto de expediciones náuticas, sirviendo indistintamente a las coronas de España y Portugal. En el año 1502 mandaba una expedición portuguesa que exploraba las costas del Brasil, en la zona que era jurisdicción lusitana.
Llegado con la flota a la zona que estimó marcaba el fin de las posesiones de sus mandantes de acuerdo con los tratados, puso rumbo al sur. Era por el mes de abril cuando alcanzó los 52 grados de latitud sur. Según describió Vespucio en una carta que dirigió a Piero Solderini, su protector o sponsor como diríamos ahora en viajes y estudios, los días se habían tornado muy cortos, un temporal de viento y el intenso frío le obligaron a retornar hacia el norte, no sin antes realizar un sorprendente descubrimiento. Una isla de costas acantiladas que recorrieron en la búsqueda de un refugio para la castigada flota, pero, pese a la prolija búsqueda realizada en tan malas condiciones, no hallaron puerto alguno para aliviar la penuria de los navegantes. Y era tan intenso el viento y el frío y el temor a naufragar por la violencia del temporal, que, no hallando refugio luego de reconocer varias leguas de la costa, puso rumbo a Portugal. Este relato ha originado extensos y sesudos estudios entre los historiadores sobre cuáles fueron las tierras presuntamente vistas por Vespucio. Algunos sostienen que fueron las Islas Malvinas, otros las Islas de San Pedro, Georgias del Sur, pero otros, más atinadamente han dicho que el navegante italiano se encontró con un gigantesco témpano tabular, que por el volumen puede fácilmente ser confundido con una isla. Y es probable que haya sido así, ya que tanto las Islas Malvinas como las de San Pedro, Georgias del Sur, tienen abrigados puertos en sus costas septentrionales o del norte que hubieran refugiado a los desventurados navegantes. Y refuerza este criterio el hecho de que el fenómeno de los témpanos gigantescos era virtualmente desconocido para los marinos del hemisferio norte, por lo que resultaba muy probable que se confundieran en su apreciación. Las gigantescas barreras de hielo que descienden del continente antártico hacia el mar, despiden témpanos o iceberg que suelen alcanzar hasta cientos de kilómetros de extensión, como nos han hecho saber las noticias periodísticas en los últimos tiempos. Mejor suerte habría de tener la expedición española del portugués Hernando de Magallanes. Pilotos italianos, españoles y portugueses, servían con sus conocimientos náuticos a distintos países, como el señalado caso de Américo Vespucio, que en 1520 alcanzó latitudes más australes y descubrió el estrecho que separa las islas de Tierra del Fuego del continente americano, y que hoy inmortaliza su nombre. En 1526 otro español protagonizó una nueva e impensada aproximación al continente antártico. Ocurrió así: España envió una nueva expedición para ampliar el conocimiento geográfico de la ruta descubierta por Magallanes. Como sabemos, de los buques de la flota de Magallanes, solo retornó a España la Victoria al mando del vasco Juan Sebastián Elcano, con los despojos de lo que había sido la orgullosa flota de 5 naves. La nueva expedición fue puesta al mando de Fray García Jofré de Loaiza. Estaba dotada de 7 naves, y el segundo comandante fue el experto sobreviviente de la expedición Magallanes, Sebastián Elcano. Cuando embocaron el estrecho, los buques fueron dispersados por un temporal. Una de las naves, la San Lesmes, corrió un temporal hacia el sudeste. Cuando volvieron a reunirse en el interior del estrecho, el capitán comunica al comandante que había llegado a los 55 grados de latitud sur, encontrando aguas libres, lo que describe como el acabamiento de la Tierra. Francisco de Oces había descubierto el pasaje del sur de la Tierra del Fuego, el que hoy se conoce impropiamente como pasaje de Drake. Bueno es aclarar que Francis Drake fue un corsario británico que en su periplo, en ningún momento navegó en el pasaje que hoy lleva su nombre. Al descubrir las aguas libres al sur de la Tierra del Fuego, los españoles protagonizaron un nuevo avance del hombre hacia el continente austral. Llegan los descubridores. Durante los 2 siglos siguientes, la ruta del Cabo de Hornos fue abandonada por razones comerciales. Era un trayecto demasiado largo, con un mar peligroso, donde la cola de un temporal arrastraba el siguiente, con permanente riesgo para hombres, mercaderías y barcos. Era conveniente para la corona española instituir un sistema que se adecuara más a las necesidades del sistema comercial. ¿Y cómo funcionó este? Todo el movimiento comercial hasta entonces se articuló a través del Istmo de Darién, en Panamá, descubierto por Vasco Núñez de Balboa en 1513, quien lo atravesó llegando al que denominó Mar del Sur, el océano al que el italiano Pigafetta, de la expedición de Magallanes, había denominado Pacífico por hallarlo calmo a la salida del estrecho. Sabido ya por la corona que las tierras a las que arribara Colón no eran el Japón y la China,
realizada la búsqueda y el hallazgo del pasaje que comunicara los océanos y en virtud de la gran distancia que había de recorrerse para llegar a los países proveedores de las especias por aquella ruta, se decidió realizar el tráfico a través del Istmo de Darién, que ofrecía las dificultades de la selva centroamericana, pero que reducía el trayecto a menos de la mitad de la ruta alternativa por el mar y el sur del continente. Ello permitía acopiar en Portobelo, hoy Colón, en Panamá, las mercancías procedentes de la carrera de Oriente y de las posesiones del Pacífico, como de los virreinatos del Perú, Nueva España y de Nueva Granada. Las naves trasladaban sus cargas a la costa occidental del istmo, estas se transportaban por tierra hasta la otra costa y allí se cargaban con destino a la metrópoli en las flotas que, protegidas de corsarios y piratas por un convoy de naves de guerra, atravesaban el Atlántico con rumbo a la metrópolis. Si bien el sistema descripto ahorraba leguas de navegación, como contrapartida su costo era sumamente oneroso para la corona. El armado de los convoyes de protección que realizaban la travesía 2 veces al año era muy elevado. Y la economía del imperio estaba, como el imperio mismo, en franca decadencia, de manera que se debió recurrir a otro sistema de transporte que abaratara costos, librando a la Real Hacienda de tan gravosa carga, y como en los tiempos modernos, se optó por lo que hoy llamaríamos la privatización del sistema de transporte por mar y, curiosamente, este cambio de sistema de transporte fue la llave que abrió primero el camino para rehabilitar la olvidada ruta del Cabo de Hornos, y contemporáneamente abrió el camino para la ampliación del conocimiento geográfico. En la cuarta década del siglo XVIII una serie de reales ordenanzas articuló el nuevo sistema comercial de España con las colonias del imperio, aquel del que, en el tiempo de Carlos V se decía que tenía una extensión tal que en él nunca se ponía el sol, tal era su magnitud y distribución en todo el mundo conocido. La nueva legislación cambió radicalmente el sistema. Habilitó a navíos particulares cumpliendo determinadas condiciones náuticas a hacer trabajos para la corona, y con capacidad para proveer a su propia defensa, sustituyendo el antiguo y costoso sistema de las flotas. Recordemos que era la época de los corsarios y piratas, fuente de inspiración de numerosas novelas y películas modernas, pero verdadera pesadilla para quienes debían navegar todos los mares para realizar el comercio. El interior de un refugio antártico. Foto, C.